Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues un viernes más aquí, después de la ausencia de la pasada semana. Ruego que me disculpen, pero uno tiene también otras cosas que hacer y va a pasar algo también en la próxima semana. También voy a tener que ausentarme. No obstante, siempre que podemos, pues aquí estamos los viernes, como ustedes saben. Hoy, debido a razones ajenas a la organización del programa, pues salimos un poquito más tarde de lo que es habitual y de lo que viene a ser la hora que tenemos convenida para aparecer en sus pantallas si ustedes quieren. Bueno, pues simplemente darles la bienvenida, como estoy haciendo, y presentarles a alguien que ya no merece presentación ninguna, porque ya es habitual de este programa y que todos ustedes conocen. El otro día teníamos a nuestro amigo Antonio Gómez Hueso y hoy tenemos a nuestro amigo también José Carlos Gutiérrez, nuestro, digamos que licenciado en Historia y doctorando también en Arqueología, me parece. Muy buenas tardes, José Carlos. Buenas. Es Arqueología, ¿verdad? Bueno, Arqueología, Patrimonio Histórico en Humanidades, que es lo que engloba el doctorado. Muy bien, precisamente venimos a hablar de un tema muy vinculado a los estudios que está realizando José Carlos Gutiérrez. Verán ustedes, hoy nos vamos a poner con la imaginación pues en una época que a ustedes le tiene que sonar por las películas, la Edad Media. La Edad Media empieza cuando sucumbe el Imperio Romano de Occidente, las hordas bárbaras germánicas irrumpen en los límites de lo que ha sido Roma, y a partir de esa fecha los historiadores, los investigadores, pues coinciden todos en poner el principio de esa edad que se hace llamar media. Fueron los visigodos los que le tocó en suerte la península ibérica. Precisamente Torodumgemeno no está exento de un gran testimonio del paso de este pueblo germánico, como es el tesorillo de Torodumgemeno, que todos ustedes habrán oído nombrar o incluso habrán tenido la oportunidad en la última visita que realizaba este tesoro en una exposición, de verlo aquí hace unos meses, si no hace unos años, aquí en Jaén capital. Bueno, los visigodos estuvieron en España dominando durante mucho tiempo, se puede hablar mucho de ellos, no es el caso de este programa, otro programa será, José Carlos, en el que hablemos, si tú quieres, pues de los visigodos, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que los visigodos pues constituían un estado bastante endeble en razón de una cosa: la monarquía visigoda era electiva. Eso quería decir que cuando moría el rey no lo sucedía su hijo, sino que eran otros nobles visigodos los que pugnaban por el trono. Eso traía consigo pues grandes peleas y guerras civiles. Parece ser que fue una de esas guerras civiles que enfrentó a dos partidos, a dos bandos visigodos, la que posibilitó la irrupción de los musulmanes en el año de desgracia del 711. Los musulmanes tenían muchas cosas que compartir con los visigodos arrianos, me refiero a dogmas religiosos. Los arrianos se dicen cristianos, pero no creen que Jesucristo sea Dios. Los musulmanes ocurre con ellos lo mismo, creen que Jesucristo es un profeta, pero no lo toman como Dios, y encima tanto arrianos como musulmanes son enemigos de la Santísima Trinidad, no creen que la Santísima Trinidad exista, Dios es uno solo, dicen ellos, y nosotros los cristianos también decimos que es uno solo, lo que pasa es que distinguimos tres personas, que es otra cosa. Serían cuestiones teológicas, pero también cuestiones que explican en gran medida ese pacto antinatural entre un pueblo germánico y estas tribus africanas que venían ya con la bandera de Mahoma. Precisamente en el 711 los musulmanes irrumpen en la península y su avance es implacable. Solamente un bastión resiste, un bastión de cristianos y de españoles, que es Covadonga. A partir de Covadonga, después de esa victoria obtenida según la leyenda por don Pelayo, pues ocurre que los grupos de cristianos que se han refugiado en el norte de la península van a ir poco a poco reconquistando la península ibérica. Y es ahí donde nos vamos a poner, precisamente, porque hoy nos trae aquí, a este programa, precisamente el esclarecimiento de la identidad de una persona que para nuestro pueblo, para Torodumgemeno,
pues yo diría que es una de las más importantes sin las cuales no podemos explicar nuestra historia. Me refiero a lo que se llama el epónimo de la ciudad, o sea, el héroe que da nombre a la ciudad de Torodonjimeno. Torodonjimeno, torre de Don Jimeno, castillo de Don Jimeno. ¿Quién era Don Jimeno? José Carlos. Bueno, pues todavía hay muchas dudas acerca de cuál podía ser el origen de Don Jimeno, pero la teoría más aceptada y que ya hemos, en cierto modo, porque todavía lo tenemos cogido con pinzas, que hemos podido corroborar, es que fue Don Eximén de Raya, uno de los conquistadores de lo que fue la ciudad de Baeza, ya hacia la década de 1220, y luego está también que con la conquista de Arjona, ya hacia 1240, también por los cristianos, pues este Eximén de Raya, como se llamaba, o Jimeno de Raya, que es lo mismo, pues participó, ¿no?, también en la de esta. Y sabemos que es ese Jimeno de Raya porque el propio topónimo, como te ha dicho, Torre de Don Jimeno, o lugar de Don Jimeno, como también se conoce, no habla de ello. Pero constatamos que puede ser el tal Jimeno de Raya, porque entre todos los repobladores de Baeza, que tuvieron heredamientos o donadíos en Baeza y en Arjona, solo aparece un don. Es decir, solo aparece un Jimeno que lleva el don, y es este Don Jimeno de Raya. Aparecen otros Jimenos, pero precisamente este Jimeno aparece con el título de don. Luego, posteriormente, hemos podido corroborar que efectivamente en la iglesia parroquial de San Pedro, no en la actual iglesia de San Pedro, sino en la medieval iglesia de San Pedro, que existía ya en el siglo XV, pues casualmente nos ha aparecido en un documento una capilla de enterramiento, aparecen las distintas capillas de enterramiento que existían, y una de esas capillas era de la familia de los Raya. ¿A Raya o Raya? Exactamente. Efectivamente. Verán ustedes, el asunto de Don Jimeno es una cosa que nos ha ocupado en Órdago, pues digamos que hace mucho tiempo. Ya en el 2000, en enero del año 2000, pues tanto Luis Gómez como yo pensamos que era oportuno ofrecerles a ustedes a través de nuestra revista pues lo que se sabía en ese momento, en el año 2000, han pasado 8 años, lo que se sabía de esa personalidad brumosa de Don Jimeno de Raya. Como bien ha dicho José Carlos, ya don Juan Montijano apuntaba que precisamente de ese listado que aparece en Jimena Jurado, que fue un cronista renacentista, podemos decir, sí, ¿verdad?, del Renacimiento. Más barroco, sí, 1600. En los anales de Jimena Jurado, un estudioso, un humanista, ya decimos, del siglo XVII, se reproducen los 300 nombres de los infanzones que acompañaron a Fernando III el Santo en la reconquista de lo que se hace llamar el Reino de Jaén. En ese listado, mirando uno por uno los nombres, aparecen, como en este artículo tuve yo ocasión de dejar constancia, muchos Jimenos. Pero como bien ha dicho José Carlos, el único Don Ejimén, Don Jimeno, que aparece es este Arraya o Raya. También se puede ver el apellido de esa forma. Verán, no es una cosa baladí centrarnos en ese don, porque es que el don no lo llevaba antiguamente todo el mundo, ¿verdad, José Carlos? Claro, y además tenemos cerca el caso, porque en esta época los topónimos, los antropónimos, como se llaman este tipo de localidades, etcétera, no, pues es muy común. Y además aquí cerca tenemos, por ejemplo, el caso de Villar Don Pardo, que también nos hace... Torre Perogil. Sí, pero esos no llevan el don, me refiero. Sí. También nos encontramos el caso de Torre Blasco Pedro. Don Pardo, precisamente Don Pardo Aznar, o sea que Don también Pardo aparece Aznar. en la misma lista, por cierto. Exactamente. Y el caso de Torre Blasco Pedro, que no es Torre Blasco, sino Torre de Velasco Pedro. Y luego ya si nos retrotraemos mucho más en el tiempo, pues aquí en Torodonjimeno y en lo que es la comarca de Martos, contamos también con la Torre de Gil Alonso, o una antigua atalaya que existía cerca de Jamilena, como era la atalaya de Don Isidro,
¿no? Porque don Isidro era un comendador de la Orden de Calatrava y construyó allí una atalaya y por eso llevaba el topónimo así, ¿no? Son muchos los casos que podemos encontrar aquí en todo lo que es la comarca de Martos, pero este de Torredón Jimeno, el don ya nos apunta que citaba yo en ese artículo de quién era don Jimeno, citaba yo precisamente a Américo Castro, ¿no? Un historiador con el que personalmente yo discrepo mucho, pero sin embargo sí que es cierto que menciona a Torredón Jimeno como uno de los ejemplos de esto que estás diciendo tú, de ese vigor, de esa vitalidad castellana que fue la que precisamente reconquistó la península y que iba dejando su impronta personal, poniéndole nombre a esos poblados que o bien se fundaban de nueva planta o bien se repoblaban con personal cristiano. Sí, claro, y hombre, y en el caso de la comarca de Martos hay un documento que yo creo que es básico, como es el deslinde que realiza Fernando III el Santo hacia 1251, y en ese documento se ve que prácticamente el territorio no había ningún antiguo poblador musulmán, por lo menos en lo que era el entorno de Martos, a diferencia de Arjona, donde sí lo había. Y eso, cuando uno ve y lee el documento, pues se da cuenta de que cuando va estableciendo los mojones, esos mojones ya tienen topónimos cristianos. Como hemos dicho antes, la torre de Gil Alonso, el cerro de los Gazules, en honor al enfrentamiento que tuvieron los moros gazules con las tropas cristianas. Es decir, el territorio está ya prácticamente castellanizado. Cuando a mediados del siglo XIII no es como en otros sitios donde todavía se recuperan antiguos nombres, hay todavía en la toponimia algún resto de toponimia árabe, etcétera. Hombre, aquí tenemos el caso de Benzalá, pero es el único caso que contamos, ¿no? Y eso se debe, como he dicho, a que el territorio pues no tenía población musulmana, porque la población musulmana había ido. A diferencia de que cuando se hace el deslinde con Arjona, donde sí se echa mano a la hora de hacer el deslinde con los moros que vivían en Arjona para efectivamente ver por dónde iban los deslindes. O sea, estamos diciendo que verdaderamente cuando aparecen aquí las huestes de Fernando III el Santo, los reconquistadores, que no eran solo castellanos, porque ahora vamos a ir precisamente a los orígenes de estos pobladores y de conquistadores. Resulta que podemos decir prácticamente que la población musulmana se ha tenido que replegar lo más seguro que al Reino de Granada, huyendo precisamente por temor, ¿no?, de perder la vida. Hay que tener primero, hay que tener en cuenta que Martos no fue conquistada, por decirlo así, en un asedio, en un asalto, sino que fue pactada. Acuerdos. Fue pactada con el que era el rey de Baeza, al-Bayasí, que era un rebelde contra el califa, el califa, y entonces, claro, cuando llega Fernando III el Santo, lo que hizo es: yo te doy mi ayuda militar para que tú te impongas como emir, perdón, lo he dicho antes, era emir, como emir, a cambio de que tú me cedas ciertas plazas. Y una de las plazas que se dan son Martos y Andújar, que en principio no se darán a la Orden de Calatrava, sino que las tendrán en tenencia a Álvar Pérez de Castro, un caballero castellano de rancio abolengo. Que eran, me parece que eran almogávares, ¿no? Estos eran almogávares, ¿verdad? Vamos a hablar de eso también porque es un tema apasionante. Claro, la historiografía interesada, con un sesgo político, marcadamente político, pues nos habla de que los musulmanes que estaban aquí eran los verdaderos andaluces, que fueron expulsados por esa gente tan mala que venía del norte, etcétera, ¿no? Es algo que precisamente pues se está impartiendo incluso en los institutos y en los centros de Andalucía. Primeramente tenemos que decir que personalmente yo no creo que fuera una guerra de invasión, todo lo contrario, fue una reconquista. Y fue una reconquista porque los caballeros que vienen aquí, y eso es una pista a seguir por la gente como José Carlos y como tantos otros que nos están viendo, que se interesan verdaderamente por la verdad histórica, yo creo que es una pista a seguir el hecho siguiente, el hecho de que, aunque Fernando III el Santo es rey de Castilla y de León, curiosamente no son una mayoría de castellanos y de leoneses los que aparecen aquí en la Reconquista. Curiosamente, si uno estudia la genealogía
y los apellidos que nos aparecen en esos 300 infanzones, la mayor parte de esos 300 infanzones, como es el caso de Jimeno de Raya, son caballeros, nobles, guerreros, infanzones de los reinos de Aragón y de Navarra. Aragón y Navarra. Personalmente yo sostengo una tesis que queda por comprobar y que, bueno, mucha gente ya parece que la está tomando en serio, y es que tenemos que tener en cuenta lo que había ocurrido en tiempos de Alfonso el Batallador. Alfonso el Batallador, el aragonés, un rey aragonés que tenía muchas relaciones con los templarios, por cierto, había planeado una ofensiva contra Al-Ándalus y había pasado en una correría por todo lo que era Andalucía. Su objetivo era tomar una de las grandes ciudades de la Andalucía, como podía ser Córdoba o Granada, y allí establecer un bastión cristiano para desde esa plataforma reconquistar el sur, el meridiano español. No tuvo éxito, le pasó algo parecido a lo que le ocurrió a nuestro querido general Gómez. No tuvo éxito y tuvo que ir pues arrasando ciudades, y a la misma vez que iba arrasando ciudades, los mozárabes se le iban incardinando dentro de sus tropas. Cogían la familia, cogían sus pertenencias, las que podían llevar consigo, y esos mozárabes que eran cristianos, que habían vivido desde la invasión musulmana en territorio musulmán, se suman a la columna de Alfonso el Batallador y parten hacia el norte. Cuando Alfonso el Batallador llega a sus feudos de Aragón, esta gente que había acompañado a la tropa de Alfonso, resulta que va a recibir fueros. Es el fuero de Alfaro, por ejemplo. Eso quiere decir que van a recibir una serie de privilegios, van a ser nombrados infanzones y los van a mantener en Navarra y en Aragón, dándole unas pertenencias para que allí puedan vivir. Mi teoría es que precisamente esos infanzones fueron los que, podemos decir que de un modo bastante notable, no único, no exclusivo, ni mucho menos, pero sí que de un modo bastante notable, acompañaron las mesnadas de Fernando III el Santo. Por una razón muy sencilla, porque esos señores que habían pasado pues muy poquitas generaciones desde que sus antepasados tuvieron que abandonar su original tierra y patria, que eran precisamente Andalucía, estos señores vinieron aquí a reconquistar sus propias casas. Parece mentira que aquí nos vayamos creyendo la mentira de las tres culturas, con aquello de que los judíos todavía conservan las llaves de la casa de Toledo, que perdieron cuando los reyes católicos los expulsaron, y no podamos conceder a esta tesis que yo sostengo también un viso, voy a decir que un viso de aproximación a la verdad de lo que sucedió. Ya digo que no es la única cosa y no es el único factor que puede explicar la reconquista, pero la reconquista del reino de Jaén, desde luego, que yo creo que viene precisamente por ahí. Son caballeros infanzones que, sabiendo qué tierras habían perdido sus antepasados, vinieron a reconquistarlas. Es una teoría, José Carlos, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero desde luego digamos que los datos históricos y la genealogía puede perfectamente sostenerla. Hay que seguir investigando, no podemos todavía, son cosas que tenemos cogidas con pinzas, ¿no? Y hasta que no encontremos algún testimonio que sea ya definitivo para ver que eso efectivamente es así, no podemos establecer un dogma de verdad. Hombre, desde luego que no, dogma ninguno. Pero lo cierto es, y en eso sí que estarás de acuerdo conmigo, que la identidad de Jimeno de Raya, precisamente, viene precisamente a cuento de todo esto. Jimeno de Raya es un caballero que procede de la zona que actualmente se llama Maeztu, Arraya, es el nombre precisamente que le da el apellido, Raya o Arraya, se puede escribir de la misma manera, de las dos maneras, y resulta que esa zona es alavesa, es la actual Álava, pero está pegando precisamente a toda la zona en la que Alfonso el Batallador instaló a estos mozárabes que acompañaron en aquella... Sí, son cosas que son curiosas, ¿no? Y que llaman la atención, como desde luego te la ha llamado a ti, pero falta todavía... Desde luego que sí. Mucho. Yo lanzo el guante. Sí, por si alguien lo coge. Eso es, porque como yo no tengo tiempo de estudiar esa tesis, ¿no? Sí. Esa hipótesis, desde luego que sí que tengo que lanzar el guante porque es una intuición
y es una intuición que he visto contrastada también en el caso, por ejemplo, de don Pardo Aznar, que también es un caballero aragonés, de raíz aragonesa. Y lo que sorprende precisamente es eso, cómo es posible que un rey de Castilla y León traiga en sus mesnadas a un gran número de infanzones, que es el título propiamente aragonés, navarro aragonés, de los hijosdalgo castellanos. O sea, no fueron tanto castellanos y leoneses, aunque también vinieron, no cabe ninguna duda, como navarros y aragoneses, ¿no? Es una cosa que la verdad es que me llamó mucho la atención, y que precisamente yo creo que podía tirarse del hilo, podía tirarse del hilo. Pasando a otra cosa, yo me gustaría que nos comentaras, José Carlos, qué sabemos precisamente de esa capilla, de ese enterramiento, en el que parece ser que aquí en la iglesia antigua de San Pedro pues se encontraban los restos del linaje de los Arraya. Sí, era una iglesia, estaba efectivamente situada donde está la actual iglesia de San Pedro, no con las dimensiones que tenía, sino un poquito más reducida y con una distribución diferente. Era una iglesia de nave rectangular, con 2 pilares en el centro, y en sus laterales pues tenía diferentes capillas. Estaban los Rayas, también existía una capilla de los Villalta, otra, creo recordar, de la familia de unos Gómez, de no sé qué, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, alrededor de lo que eran los laterales de la iglesia existía el de ese. Y luego también tenía una serie de puertas que hemos podido ver en el documento. Yo te voy a decir una cosa, perdona, José Carlos, el micrófono, vaya que no se oiga bien, sacártelo, sí. Eso es. Aquí está. Y ya te digo, y existían también otra serie de puertas, una puerta trasera muy pequeña y luego 2 puertas, una por el lado en el que que vemos actualmente, y otra que estaría justo enfrente. Creo que está ahora la sacristía o algo así, ¿no? Por donde está y es lo único que tenemos, porque es un plano... Es un plano que tú descubriste, precisamente fuiste tú su descubridor, y es un plano que verdaderamente, pues, bueno, si había alguna duda sobre el apellido de ese don Jimeno, por ejemplo, Diego de Villalta, en el siglo XVI, sostenía la peregrina idea de que ese don Jimeno era un antiguo maestre de Calatrava. Pues bueno, se equivocó de todas, porque verdaderamente todo hace suponer que estemos tras la pista de la presencia efectiva, fáctica, real, histórica, de Arraya aquí, ¿verdad? Claro, el tema este es un tema que es muy complejo, y es complejo en el sentido de que, como hemos dicho anteriormente, cuando Fernando III delimita el territorio, no cita a Torredonjimeno por ningún lado. En efecto. Y sin embargo cita otros topónimos que sí podemos contar actualmente en la toponimia, como es el Cerro Carnicero, o Torre del Carnicero, como aparece en el Torrejón. El Torrejón, la Torre de Gil Alonso. Sin embargo, Torredonjimeno no aparece por ningún lado. Y es raro porque justamente ese deslinde pasa cerca de lo que es Torredonjimeno. Por ejemplo, Jamilena se cita, pero el deslinde no pasa al lado de Jamilena, sino que pasa por lo que es la sierra de Jamilena. Y entonces a mí eso ya me trajo sobre la pista. Cuando empecé a conocer el tema del Eximén de Raya, me di cuenta de que precisamente el Jimeno de Raya, al ser uno de los conquistadores, de los repobladores de Arjona, posiblemente Torredonjimeno en su origen fuese un donadío que el rey concedió a título personal. A título personal a Jimeno de Raya, que luego ya no sabemos por qué razón, porque falta todavía mucho por investigar, se incorporase a los territorios de la encomienda de Marcos. Por eso de ahí viene precisamente el término de torre, la torre de don Jimeno, porque originariamente sería una torre que sería la que se encargaría de controlar lo que era el donadío, y que luego posiblemente sí, ya en función de que la frontera, porque claro, tenemos que tener en cuenta que es que la frontera la teníamos a muy pocos metros, claro. Es decir, el enfrentamiento entre moros y cristianos lo teníamos a escasos kilómetros, y entonces había que defenderse de las posibles racias que existían, etcétera. Y entonces posiblemente el origen sea, como digo, una torre
que controlase el donadío, que no es propia de aquí, sino que también podemos encontrar en la campiña. Por ejemplo, puede ser, aunque son ya más posteriores, ya de finales del 13 y principios del 14, en Torre del Campo, como es la Torre de Muña, la Aldehuela, etcétera. Toda la ruta de los castillos. Y posiblemente aquí fue encubierta, pues sea... La Torre del Hospital, me dijiste. La Torre del Hospital, identificada con algunos como Torre del Hospital o Alcázar, o en fin, diferentes torres que tenemos sean también esos ejemplos. Es curioso, pero en un documento de los Reyes Católicos, se habla no de la torre de Don Jimeno, sino de las torres de Don Jimeno. Y estamos hablando de los Reyes Católicos ya. Pero para centrar un poquito a nuestros telespectadores, lo que estamos diciendo, lo que llevamos dicho es lo siguiente. Torre Don Jimeno, estamos buscando precisamente la razón de ese nombre que todavía llevamos, oficialmente es nuestro nombre, aunque ya sabemos todos que tenemos el nombre también de Tosiria. Otro programa necesitaríamos para desvelar un poco ese topónimo tan delicioso al oído, pero Don Jimeno de Raya, que acompaña a Fernando III el Santo en la reconquista del reino de Jaén, pasa por Baeza, allí quedan precisamente algunos Raya, hay todavía enterramiento de Raya en la ciudad de Baeza. Después parece ser que protagoniza, como bien dice Espinal, al menos hasta el siglo XVIII llegó la leyenda, la tradición oral, de que este castillo fue concedido por el rey al primero de los caballeros que escaló su muralla en la reconquista. Parece ser que aunque Martos sí que se pudo entregar de ese modo que has comentado tú antes, aquí tuvo que mediar tal vez algún tipo de escaramuza. Es posible que los musulmanes que estuvieran en el castillo de Tosiria, vamos a decir, aunque no sabemos el nombre arábigo de nuestro pueblo con anterioridad a la reconquista, resulta que parece ser que medió una lucha, una escaramuza, porque ya digo que en el siglo XVIII todavía la leyenda contaba, era leyenda, claro está, pero todavía contaba la tradición oral con que este castillo había sido dado en recompensa al primero de los caballeros que había subido a las almenas. Pero son leyendas. Son leyendas, pero hay que contar también con la leyenda, creo yo. Sí, la leyenda hay que tenerla en cuenta, pero mi hipótesis, es una hipótesis sobre la que hay que trabajar, ¿no? Mi hipótesis es la que yo te he dicho, que posiblemente esto no fuese un castillo como lo encontramos, un castillo con empaque, como puede ser el castillo de la Peña de Martos, aunque luego efectivamente cogerá protagonismo, pero será por motivos diferentes, ¿no?, que hablaremos después. Y este castillo pues cogerá bastante importancia, sobre todo ya a partir del siglo XV. Y luego, en la época en la que estamos tratando, pues será una torre que será provista de murallas para defenderse para defender el territorio del donadío de los musulmanes. Y esa posiblemente sea la razón por la que se hace lo que es el castillo. Hombre, desde luego un repartimiento tuvo que haber, porque precisamente el listado de los caballeros, de los 300 infanzones que acompañan a Fernando III el Santo, reza así, es el repartimiento de lo reconquistado. Sí, pero me refiero, es que luego también hay que tener en cuenta que el castillo de Torre Don Jimeno ha sido excavado, ¿no? Y aunque en los resultados de la excavación que hizo Rafa Liscano se apunta a que el castillo tenía una fase, digamos que en su origen fue almohade, yo creo que el castillo no tenía... mi opinión es que fase almohade no existía, y no existía en el sentido de que la hipótesis en la que se basa Rafa Liscano para fechar que el castillo es almohade es que a él le sale cerámica almohade. En las últimas fases de ocupación, ahí vemos el castillo, pues a Rafa Liscano le sale cerámica almohade. Y uno no puede tener ese criterio, solamente ese criterio para fechar lo que es una construcción, como es el castillo, sino que tiene que fijarse en otros elementos, como puede ser el tipo de material en el que está construido, etcétera, ¿no? Y una excavación más exhaustiva, me parece a mí, ¿verdad? Sí, pero claro, en el año 90, que fue cuando se practicó la excavación, había los medios que había, la arqueología estaba avanzada, se sabía lo que se sabía, porque ten en cuenta que estamos ante un castillo del que no sabemos nada. Es decir, aquí en la imagen, por ejemplo,
tenemos cómo estaba el castillo durante la excavación, ¿no? Vemos que había elementos que estaban enterrados, otros que se habían derrumbado, ¿no? En este caso vemos lo que es parte del antemural ataluzado, del que hablaremos ahora después, ¿no? Una torre que tenemos ahí, bastión. Es decir, no sabíamos nada, aparte de las 4 referencias que contábamos en la fuente y de lo poquito que nos hablaba el padre del barco en la descripción que hizo del castillo en su época. No sabíamos más, no teníamos ningún dato. Y entonces hay que tener en cuenta que la investigación sobre estos territorios ha avanzado muchísimo, el territorio de la Orden de Calatrava, su investigación ha avanzado en los últimos años muchísimo, y yo por eso creo que no hay que fechar un castillo en época almohade, como lo hacía Rafa, en base a la cerámica. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en la mayoría de los castillos y fortalezas el material que se usaba era tapial de argamasa, que luego posteriormente los cristianos cuando lleguen pues lo recubrirán con mampostería, con piedra, etcétera. Y aquí y aquí en la excavación no nos salió eso, sino que encontramos efectivamente lo que es la mampostería, ¿no? Con su mortero de cal, etcétera, en gruesos muros, y no encontramos lo que es el tapial de argamasa por ningún lado, ¿no? Entonces no podemos decir que un castillo efectivamente sea almohade en base de que a mí me salen 4 restos de cerámica almohade, que no quiere decir que efectivamente cuando, según la hipótesis mía, que cuando efectivamente don Jimeno de Raya llegó aquí, pues estableciese su torre, no justo donde antiguamente había una alquería que posiblemente fuese abandonada, ¿no? Sí, sí. Porque los materiales que se encuentran se encuentran en fase de incendio, en fin, diferentes fases, ¿no? Y posiblemente esa sea también la razón de que, al ser una alquería abandonada, posiblemente esa sea también la razón por la cual en las fuentes no se cita. Es decir, por eso puede ser esa la razón por la cual Fernando III, cuando hace el deslinde, no cita Torre Don Jimeno, ¿no? Bueno, resumiendo, lo que estamos viendo es que después de desarrolladas unas excavaciones, ¿no? Las excavaciones que desarrolló Rafael Lizcano Prestel, todo esto lo hacía el Ayuntamiento de Torre Don Jimeno y la Escuela Taller. Se llegaron a una serie de conclusiones que, a mi juicio, después de leer los documentos, y en ese sentido comparto también tu idea, pues son precipitadas del todo. Eso ha motivado, por ejemplo, que tengamos en Torre Don Jimeno un cartelito en la Plaza de la Constitución que indica Castillo Almohade siglo XIII, me parece que pone. Y bueno, pues ya ven ustedes que de almohade lo que tiene nuestro castillo son 4 tajuletos, diríamos para entendernos todos, o sea, 4 trozos de cerámica, que perfectamente la cerámica, como es portátil, perfectamente puede venir de otro sitio, perfectamente puede venir de otro sitio. Es más, es que en el castillo, incluso en tiempos ya modernos, hasta el siglo XIX, existía precisamente, el duque de Abrantes era en ese entonces el propietario del castillo de Torre Don Jimeno, descendiente de la Casa de Padilla, existía precisamente un tributo que tenían que pagar todos los alfareros que pasaban por la villa. Ya en el siglo XVIII todavía existe ese tributo, que es un tributo, vamos, propiamente medieval. Quiero decir que esto de la cerámica, por lo tanto, no es ni mucho menos determinante. Yo no soy historiador ni soy arqueólogo, pero desde luego no hace falta tener mucho conocimiento para descubrir que no se puede calificar un castillo de almohade solamente porque hayan aparecido 4 trozos de cerámica. Sí sabemos que hay efectivamente un asentamiento antiguo, es decir, ya en la excavación se pudo determinar que en lo que es el tercer milenio existía ya un asentamiento en lo que era la zona del castillo. En época romana también se encontraron restos de cerámica, que no queremos decir con esto que fuese una ciudad, sí, o un pueblo, pero un asentamiento, ¿no? Un asentamiento rural, que posiblemente fuese una casa de campo o una villa o algo de eso, ¿no? Ahí tenemos trozos de cerámica. Sí, esta ¿no? fue una de las cerámicas que se encontraron y en época que fueron fechadas, en época almohade, que es un plato, ¿no? Que vemos que tiene 2 asas, ¿no? Y esta fue una de las cerámicas, esta hay muchas más, pero esta era de las más bonitas que se encontraron porque tenía decoración pintada, etcétera, ¿no? Que se encontraron. Y en base a esta cerámica, pues
se fechó lo que fue la fase esta, que digamos que el origen del castillo estaba en época almohade, en el siglo XII. En el siglo XII. Pero como vemos, creo que... Yo creo que sería no otro puede programa, precisamente el que tuviéramos que dedicar pues al pasado de Toledón Jimeno, previo incluso al paso de los musulmanes por estas tierras, ¿no? Pero yo ahora me centraría en una cosa. Has hablado de fechar, ¿no? Y has hablado de fechas. Vamos a poner fecha. Los documentos. Con los documentos en la mano, ya no son ni tradiciones, ni son tampoco especulaciones sobre la base de restos arqueológicos, sino con documentos en la mano, con papeles históricos. ¿Qué fecha nos das, José Carlos, como la primera cita que se hace de Torredón Jimeno en algún documento oficial? De momento, porque todavía puede aparecer algún que otro más, pero de momento la fecha más antigua, hasta hace poco se creía, don Juan Montijano lo cita, y hace poco lo escuché yo aquí también en una conferencia, se creía que la fecha más antigua estaba en el siglo XIV. Te voy a decir la fecha porque yo publiqué precisamente el dato que don Juan Montijano... 1344, quiero recordar. Eso va a ser, espérate que te lo comento, mira. Precisamente esta es la cita concreta. Es una cita que se hace, bueno, se escribe este documento en septiembre de 1344, y se dice en este documento: «Et agora vos, el honrado y religioso varón fray don Juan Núñez, por la gracia de Dios, maestre de la caballería de la Orden de Calatrava, nos mostraste en la torre de don Jimeno vuestro lugar». Se trata de un documento que no es otra cosa que una concordia que se firma entre el Obispado de Jaén y la Orden de Calatrava, porque el problema de los límites siempre fue motivo de conflicto entre el Obispado, entre la jerarquía eclesiástica del Obispado jiennense y los caballeros de Calatrava. Esa era la cita que se daba, ¿verdad? Sí, esa era la cita. Pero sin embargo... Sí, pero ha aparecido otro documento que en sí también guarda cierto misterio. Cautela, porque te habla de que en 1299 aparece Torredón Jimeno citado como tal, pero te aparece citado como una encomienda de la Orden de Calatrava. Como una encomienda, o sea, que podía haber llegado a ser encomienda, ¿no? Es el peligro que tenemos que coger con la documentación. Y efectivamente podía haber sido una encomienda efímera, como hubo muchas. Pero por eso te digo también lo importante que es tener en cuenta, no creérselo todo, pero tener en cuenta la tradición oral, podemos decir. Sí. Resulta que la casa de Villalta, la casa de la Torre, que estaba emplazada en lo que actualmente viene a ser pues el jardinillo de Santa María, ¿no? Los jardines de Santa María. Resulta que esa casa durante mucho tiempo, lo sé porque me lo llegaron a contar de viva voz los descendientes de la casa de Villalta, los que quedan, pues esa casa precisamente llegó a ser llamada la casa de la encomienda. O sea, que quiere decirse que es posible que el vestigio, incluso a lo largo de la tradición y sin saber por qué motivo, sí, aunque después administrativamente, desde luego que eso no tuvo que durar mucho. En todo caso, si eso fue así, la encomienda de Torredón Jimeno fue una cosa efímera, desde luego que sí. Sí, pero muchas veces estas casas de encomienda tenían que ver con la casa en la que vivía el comendador. El comendador, ¿verdad? O que podía ser también el comendador de Martos que tuviese una residencia aquí. Hombre, estamos hablando de los Villalta, es muy factible que fuese como dices tú, pero es que el hecho curioso, que también lo llegamos a publicar en la revista Órdago, es que la tradición oral de los Villalta ponía precisamente en esta casa, en este lugar, ¿no? Hombre, desde luego que mucho más antigua, ponía precisamente el lugar del tribunal de los famosos hermanos Carvajales. Parece ser que fueron juzgados aquí en Torredón Jimeno, y eso sí, y fueron ejecutados en la Peña. Ya digo que es tradición, ¿no? Pero que esas tradiciones siempre también son pistas, ¿no? Son pistas que te ayudan, desde luego, por lo menos a los que son investigadores profesionales, les resuelven mucha duda. Hombre, hay otros que estas cosas no se las toman, lo toman dentro de lo que es el cuento chino y no lo toman en serio, pero a veces eso puede ayudarte a que una hipótesis que la tiene ahí medio luego pueda coger empaque y ser cierta. Y en este caso yo creo que efectivamente la casa lo que era la casa de la Torre, creo y estoy seguro que tenía que ver con la relación que tenían los Villalta con la encomienda de Martos, de la que fueron comendadores. Indudablemente. No solamente de la encomienda de Martos, sino también de la encomienda de Víboras.
Sí, porque también llegaron a ser comendadores de la encomienda de Víboras. Y centrando un poquito la cosa, podemos decir, por lo tanto, que el documento más antiguo que se ha hallado en el que aparece plasmado el nombre actual de nuestra ciudad, de Torodonjimeno, data del año 1399, o sea que don Juan Montijano... 1299. 1299, o sea que don Juan Montijano lo ponía incluso más reciente a nosotros, la hacía menos antigua. Quiere decirse, no es que lo pusiera menos antigua, sino que el documento que había encontrado nos lo situaba en 1344. Podemos ir atrás y encontrarnos este documento de 1299 en el que ya figura el nombre de Torodonjimeno. ¿No, José Carlos? Son las únicas dos referencias más antiguas que tenemos, es decir, de Marto sí tenemos, porque Marto era la principal plaza calatrava que existía en lo que era el antiguo llamado Partido de Andalucía, Partido Calatravo de Andalucía. Y de Torodonjimeno solo tenemos ese dato de 1200, que tampoco es un dato que te dé mucho de sí, porque es una relación de las encomiendas que tenía la Orden de Calatrava, y solamente se te cita que efectivamente las encomiendas eran Marto, Carnena, Torodonjimeno, etcétera, ¿no? Que no te dice ni cómo era Torodonjimeno, ni tampoco en el documento aquel te cita mucho. Eso ya lo tendremos posteriormente. En el siglo XV ya tendremos más datos sobre lo que será el Torodonjimeno medieval, por decirlo así, ¿no? Y documentos que serán bastante importantes, como son las visitas de la Orden Militar de Calatrava, donde se nos dirán el estado de las murallas, cómo hay que reformarla, la iglesia de San Pedro, que era la única que existía. ¿Número de habitantes también aparece en este tipo de documentos? No, número de habitantes no hemos encontrado, de momento. Es que sería muy interesante, ¿no? Y después también una cosa que también muy interesante, sobre todo para los genealogistas, para la gente que nos gusta la genealogía, pues sería también descubrir, digamos, que el origen de la primera población, de las primeras poblaciones cristianas de Torodonjimeno, de dónde procedían esos señores. Eso puede averiguarse precisamente en esos documentos, porque en esos documentos muchas veces se citan a personas. No quiero decir con esto que efectivamente puede ser que las personas que se citan fuesen recién llegados, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me he encontrado en el caso de Jamilena que aparece un tal Juan Fernández Merino en 1490, que era mayordomo de la iglesia, ¿no? Y entonces ahí ya tiene unos apellidos, como es el Merino, ¿no? Que puedes puedes buscar más o menos y más o menos. Y supongo yo que en el caso de Torodonjimeno pues será lo mismo, aunque aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los alcaides de la villa, de los cuales tenemos, por ejemplo, a los Fernández de Martos, que hablábamos ya hace tiempo. Que eran vascos, precisamente. Venían Fernández de Arciniega. De hecho, tenemos a un alcaide que era Juan de Marto, un alcaide que yo creo que es el más antiguo que conocemos, que era Juan Díaz de Torres, que era alcaide aquí en 1414, y en fin, son una serie de nombres que... 1414. ¿Cómo decías que se llamaba? Juan Díaz de Torres. Juan Díaz de Torres. Sí, es curioso porque aparece en un documento en el cual no tiene nada que ver con Torodonjimeno, sino creo que era un documento de venta en el que se cita y él se identifica como alcaide del castillo de Torodonjimeno. Esos torres perfectamente pueden estar emparentados con los de la casa del conde de Villardón Pardo, que eran también torres portuguesas. Perfectamente, lo digo por la proximidad. Pero bueno, una cosa, estamos hablando de alcaides, no de alcaldes. O sea, que no imaginen ustedes que a estos alcaides se les hacía moción de censura ni se les votaba. Estos eran otro tipo de cabezas de un pueblo. Digamos que eran justicias, eran los que impartían la justicia del rey en ese pueblo, y también solían ser los capitanes de la guarnición. Mucha guarnición también, precisamente por el punto geográfico en el que estamos, por esa frontera tan peligrosa y tan evanescente de la que nos hablaba José Carlos hace un momento, pues precisamente hay que tener en cuenta que Torodonjimeno en aquel tiempo estaría conformado la mayor parte de su población por guarnición. Guarnición con su familia, lógicamente. Guarnición militar. Es el caso, por ejemplo, ya lo cité aquí en un programa, de la familia Lendínez, que formaban parte de las 40 lanzas, decía el documento aquel, que nos pasaba un amigo nuestro, de nuestros queridos foros de genealogía y de historia Jaén, como el que tú llevas, que precisamente nos comunicaba eso, nos informaba de que
según la documentación que él había hallado buscando su árbol genealógico, los Lendines de Torredón Jimeno eran hijos Dalgo, eran hidalgos, eran del estado Hidalgo, y formaban parte en tiempos de los Reyes Católicos de esa especie de escolta personal del comendador de Calatrava. Por lo tanto, población relacionada con las armas. Es posible que también, debido al paisaje mismo que rodeaba nuestra ciudad, pues hubiera sobre todo mucho pastor. Fue un pastor, ¿verdad? Eso lo saben todos ustedes, el que tuvo la gracia de descubrir y de aparecerse de Nuestra Señora de la Cabeza. Fue un pastor. Y es muy probable que también fuesen pastores los que en 1458 tuvieron la gracia también de descubrir la talla de Nuestra Señora de Consolación. Población, por lo tanto, relacionada sobre todo con el ejército, con el oficio de las armas. Por una cosa muy sencilla, porque Granada, la raya de Granada, la frontera de Granada, estaba a un paso. Y eran continuas, ¿verdad, José Carlos? Eran continuas las razias, tanto de parte de los musulmanes en tierra de cristianos, como parte también de los cristianos. De hecho, el famoso episodio de Martos, cuando dice la leyenda que lo defiende la condesa, es porque precisamente todos los caballeros de Martos pues habían ido a raciar lo que eran las tierras de Córdoba, y entonces habían dejado Martos desprotegido, y entonces esa fue la ocasión que aprovechó el rey Alamar para acercarse a Martos a asediarlo, ¿no? Aunque luego llegaron otra vez los cristianos, y precisamente un pastor el que lo avisó de que el rey Alamar estaba conquistando Martos. Mujer de rompe y rasga, la condesa, ¿eh? Sí, mujer pero, de rompe y rasga, ¿no? Sí, porque pero como es posible que nuestros queridos telespectadores no sepan la leyenda, pero esto es una leyenda preciosa, y no es una leyenda, fue un hecho real. Esa guarnición que era insuficiente para defender la Peña de Martos, formada mayormente por mujeres, porque los maridos, los hombres, los novios habían partido a la guerra contra el moro, pues estas mujeres no se lo pensaron dos veces, se pelaron a las prisas y se pusieron las armaduras, las cotas de malla, para decir aquí estamos, ¿no? Si queréis atacar esto, no lo vamos a regalar. Y parece ser que, gracias a Dios, el alcaide o el comendador, no sé si era alcaide, era el sobrino de Alvar Pérez de Castro, que entonces estaba en Toledo, con Tellez, creo yo, Rodrigo Tellez, y fue, le avisó un pastor. Tellez de Meneses. Y lo avisó un pastor, y entonces volvió, y entonces ahí ya, bueno, hicieron una refriega, los musulmanes conquistaron lo que fue la Peña de Martos, luego ya la dejaron, se fueron ya a Arjona, que era donde estaban, ¿no? Pero es un capítulo curioso, y aquí en Torredón Jimeno también tenemos un caso que es cercano, que además yo creo que todos lo conocerán, porque aquí creo que hay una fuente, un pilar que se llama la Fuente de Don Sancho, en honor a lo que vamos a decir ahora. Y es que hacia 1270 y algo, creo recordar, ¿no? Si no me corrijas tú. Esa fecha no la manejo yo mucho, pero sigue. Yo creo que fue en torno a esa fecha, pues una expedición que venía hacia Jaén, compuesta por una expedición musulmana, compuesta por moros de Granada y también algunos de la zona del Magreb, pues venía a asediar lo que era la ciudad de Jaén, que ya estaba en manos cristianas. Y entonces, casualmente, también pues se encontraban por aquí, raciando los territorios musulmanes, pues el que era el señor de Vizcaya, Diego López de Haro, y también, por otro lado, se encontraba el que era el arzobispo de Toledo. Que era hijo de Jaime I el Conquistador. Exactamente. El conquistador. Y entonces... Don Sancho. Y entonces el arzobispo, cuando llegó a la zona de Torres del Campo, pues el comendador de la Orden de Calatrava, un comendador de Martos de la Orden de Calatrava, pues le avisó de que estaban los moros cerca, que eran pocos y no sé qué, con tal de que, en fin, le calentó de tal manera la cabeza al arzobispo, que el arzobispo, pues ni corto ni perezoso, fue directamente a por los moros. Que era joven y fogoso. Exactamente, como dice la crónica. Y fue allí, y en el paraje de las Celadas pues tuvo el enfrentamiento, y en el enfrentamiento pues acabó como acabó con victoria cristiana, pero el arzobispo desgraciadamente pues
murió. Y la cabeza creo que se la cortaron y se la llevaron. Y la mano en la que portaba el anillo arzobispal de Toledo, ¿no? Precisamente esto es uno de los episodios, digamos que más curiosos de la historia local. Ya don Juan Montijano lo trataba, también lo trató el padre Lendínez, y resulta que yo creo que tú, al menos según mi humilde juicio, tú sí has localizado exactamente el lugar donde tuvo pues ese enfrentamiento entre las huestes del arzobispo. Venía gente de Talavera, venía gente de Madrid, venía gente de Toledo en sus mesnadas. El lugar del enfrentamiento entre el obispo, que había pernoctado en Torre del Campo y que de Torre del Campo partió rumbo a Martos, pasando por las Celadas, fue ese lugar, el de las Celadas, porque el mismo nombre conserva precisamente lo que fue aquello, una celada, una emboscada. Hay, sin embargo, gente, es curioso, tal vez porque creen que la única manera de llegar a Torre del Campo es la actual, que nos sitúan esto de las Celadas y esto del enfrentamiento, de la escaramuza habida entre moros y cristianos en la periferia de nuestro pueblo, nos lo sitúan precisamente en lo que es el llano intermedio entre Torodonjimeno y Jamelena. Y eso, desde luego, pues no se sostiene por lo que estoy diciendo, porque es que, vamos a ver, es que no es la única manera de llegar a Torre del Campo. Por la Piedra Águila se llega a Torre del Campo también, y el antiguo camino lo más seguro es que fuese ese, precisamente. Además, la misma orografía del terreno va a propiciar que precisamente esos moros que estaban de acuerdo con el que le calentó la cabeza al arzobispo, este que dices tú, creo que era el comendador, ¿no? Comendador de Calatrava. Sí, se habla era un fraile. En la crónica se habla del comendador de Martos. Se habla de un fraile, Calatravo, traidor, que se había puesto de acuerdo con los moros, que había había convencido plenamente al arzobispo de que eso era pan comido, que viniera, que no había ningún problema, y el arzobispo, en lugar de esperar a Diego López de Haro, que venía con su tropa para reforzarle en la entrada, pues el arzobispo quiso llevarse toda la gloria consigo, y al final lo que consiguió fue su muerte, su desgraciada muerte, en este terreno, en las Celadas, que por eso se llama así, Celadas, porque son emboscadas. Ahí se fue donde hubo esa emboscada. Y después dice el padre Lendínez que la fuente de don Sancho precisamente fue aquella fuente en la que, según también la leyenda oral transmitida, la tradición oral transmitida y llegada al siglo XVIII, en esa fuente fue donde el arzobispo, después del combate, va a saciar la sed, y allí bebiendo, no en el pilarico no estaría hecho, claro, en la fuente, que sería natural, allí bebiendo es cuando lo apresan los moros. Los moros discutieron por quién se llevaría la presa. Como era una coalición de moros, pues cada uno de los principales caballeros moros que habían contendido, pues disputaban entre sí para ver quién se lo llevaba a su rey, a su jefecillo, ¿no? El caso es que parece ser que uno de ellos dijo: no quiera Alá que por un perro cristiano nos peleemos. Cogió una zagalla y lo mató allí mismo. Le cortaron, como has dicho tú, la cabeza, también le cortaron la mano con el anillo arzobispal, y parece ser que la mano sí que la recuperó Diego López de Haro, porque Diego López de Haro, enterado del desastroso, del calamitoso episodio que habían tenido las tropas del arzobispo aquí en las Celadas, vino a uña de caballo precisamente a pasarle cuentas a los musulmanes. Y en esa batalla cerraron los vascos y los castellanos que venían con Diego López de Haro, cerraron invocando como siempre a Santiago y Cierra España, cerraron en batalla contra ellos, y parece ser que sí que pudo recobrar, según cuenta la crónica, pudo recobrar la mano. La cabeza parece ser que la devolvieron más tarde. Sí, es lo que hemos estado diciendo, que este territorio, aunque era un territorio que, bueno, que sí, pero la frontera estaba presente siempre. Claro. De hecho, eso fue el factor decisivo para que en Torodonjimeno tuviese un recinto amurallado. Efectivamente. ¿No? Como lo tenían. Bueno, este es el caso de Benzalá, ¿no? El que estamos viendo ahora, pero bueno, es el mismo, ¿no? Es el mismo caso. De Jimena Jurado, me parece, esa ilustración, sí, esto ¿verdad? está hecho dentro de lo que fue el catálogo que hizo, que no lo llegó a terminar. Que yo creo que de antigüedad que plagió bastante a Rus Puerta, ¿eh? Me parece a mí que... Sí, bueno, porque hay mucha documentación que traslada Jimena Jurado y que... Pero yo creo que, a ver si Blas nos coge una foto que hay desde arriba, una foto aérea,
de Vencelar. En la que se, no, de Torredón Ah, de Jimeno, Torredón Jimeno. en la que se ve perfectamente cuál era El lo que trazado. era el trazado de la muralla, o lo que era, digamos, podemos decir, el Torredón Jimeno medieval, ¿no? Porque además la foto está muy bien hecha y se ve muy bien. Se ve como en el centro está lo que ¿Es es... esa? No, esta es de Jamilena. Jamilena. Esta es de Jamilena, que como vemos también se ve aquí en la parte de abajo, se ve lo que era la parte medieval, ¿no? Porque estaba lo que era un sistema parecido al que creo yo que hubo aquí, ¿no? Es decir, una población que se hizo en torno a... Es decir, un castillo en torno al cual se hizo la población. Claro, ¿no? los Porque arrabales, que se los llamaban. arrabales. Porque Jamilena también muchos dicen de que era ya por lo visto en época árabe estaba, pero posiblemente fuese en su origen igual que Torredón Jimeno, es decir, un castillo, ¿no? Jamilena, yo creo que origen hasta romano, por Sí, el mismo topónimo. Sí, pero eso es Esa otra es la vista aérea de Torredón Jimeno, ¿verdad? Esta es. Si vemos ahí, vemos cómo tenemos lo que es el castillo de Torredón Jimeno y la iglesia de San Pedro, que no es esa en la que hemos estado hablando, sino que sería una iglesia un poquito más pequeña. La antigua en la que estaban los rayas. La antigua donde estaban los rayas. Y entonces vemos cómo, si usamos bien lo que es el de este, vemos como en la propia morfología de las calles nos dan un recinto circular, ¿no? Sí. Que podemos Se ir ve viendo, perfectamente, vamos. que se ve perfectamente, ¿no? Y eso sería el Torredón Jimeno precisamente del que estamos hablando. El Torredón Jimeno que encontramos ya en el siglo XV. Un Torredón Jimeno en el que, por ejemplo, se nos habla en la documentación de la Orden de Calatrava que tenía dos pilares, como era el de Velasco y el de Martín Gordo. El de Velasco, que después se llamaría Blasco y que estaba en San Roque. En San Roque. Y luego también había hornos de nueva construcción, también una serie de ermitas que estaban fuera, como eran la de San Cristóbal. Había tres, solamente hay tres en época medieval. Que son Extramuros, ¿no? Extramuros, que son la de San Cristóbal, San Sebastián y Consolación. Y Consolación. ¿Qué era? Consolación a partir de 1558, que es cuando tiene lugar la aparición de Exactamente. Nuestra Señora. Que Y San precisamente- Sebastián, que venía a estar al otro lado del río, frente Exactamente. a lo que es la fuente para allá, me parece, no, la fuente fuera o la fuente para allá, ya no sé cuál es. La fuente que hay al pie del Calvario. La fuente Sí. que hay al pie del Calvario es precisamente frente a esa fuente, Que posiblemente- donde está Sí, que posiblemente el hubiese- antiguo barrio de San Sebastián. Sí, que posiblemente allí también hubiese algo de población de la cual no nos ha quedado vestigios, porque ahora creo yo que ese sitio no hay nada, hay un... Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, yo estuve allí cogiendo aceituna, era la fuente fuera, lo que quería decir, la fuente para allá está mucho más lejos, y resulta que todavía se podía ver en el suelo, José Carlos, eso para un arqueólogo como tú, que tanto justa estas cosas, se podían ver vestigios Ya, por eso. de casas, de adobe, de casas muy frágiles, ¿no? Muy pobres, pero desde luego allí tuvo que haber uno de los barrios más antiguos. Es más, la misma gente del pueblo decía, el pueblo estaba al otro lado del río, eso se lo he oído yo decir Sí. a muchos viejos, ¿no? Es posible que allí también hubiese, vamos, restos de lo que fuese el de este, porque además el puente que es de época medieval nos dice efectivamente que el Torredón Jimeno no sería ese núcleo que hemos visto en la imagen, sino que posiblemente se prolongaría lo que sería el otro lado del río. El puente, que hay que ver lo que se hizo con el puente. Sí, originariamente el origen de Torredón Jimeno en sí está en torno al castillo, ¿no? Porque luego en la documentación también de la Orden de Calatrava se nos habla de que dentro del castillo existía lo que era la casa de la audiencia, que había casas particulares, un lagar, en fin, los establos, las caballerizas, los corrales, etcétera, ¿no? Y ya eso después de lo que sería, esto estamos hablando de documentación ya de finales del siglo XV, es decir, todavía no había entrado para nada lo que es el problema que hubo aquí con las guerras civiles, Claro. y de lo cual vamos a hablar ahora después, ¿no? Bueno, ahora después va a ser difícil, que ya no estamos comiendo mucho tiempo, pero sí que quería yo hablar de esta imagen que tienen nuestros telespectadores ahora mismo en la televisión, en su televisor, y es precisamente la torre de Fuencubierta, más conocida como Juan Cubierta, que precisamente ahora se explica uno, después de tu descubrimiento, después de tu hallazgo, ahora se explica uno que también se le llame Juan Cubierta, porque tú has dicho antes que era que posiblemente algunos apuntan a que sea la torre del hospital, ¿no? Y si es la torre del hospital, estamos hablando de los caballeros hospitalarios de San Juan.
Por lo tanto, no estaría mal del todo que se le llamara Juan Cubierta, ¿no? Sí, y además, todas estas torres, es decir, todas estas torres, actualmente todas estas torres han sido muy estudiadas en lo que es la campiña de Jaén, sobre todo en lo que era en las tierras de la ciudad de Jaén. Es decir, hasta ahora eso no lo hemos visto en lo que es el territorio calatravo, pero no dudamos que efectivamente lo mismo que encontramos en el concejo de Jaén lo podemos encontrar también, y es decir, torres que su función era efectivamente defensiva, pero su función más que nada era pues agrícola y un centro administrativo en el cual el campesino recogía el para el señor, y la torre era el símbolo del señor y donde se tenía que pagar, ¿no? Tenemos ahí pues lo que queda en nuestra torre Bencelá, del antiguo municipio batorense. Existe epigrafía que testifica que aquello en tiempos de Roma y posiblemente anteriores a Roma fuese lo que era la antigua Batora. Y resulta que ahí tenemos pues en la imagen lo que nos queda de esa torre. Es una pena que esté en ese estado tan calamitoso, ¿verdad? Sin embargo, es uno de los lugares más ricos en arqueología. Sí, sería muy esquilmado y muy expoliado, por desgracia. Sí, es uno de los poquitos despoblados que tenemos por aquí, ¿no? Y despoblado ya a partir del siglo XV. Y sería interesante alguna que otra vez pues hacer ahí una pequeña prospección y tal, ¿no? Para ver qué es lo que nos puede aportar sobre la historia de la zona. Es la única torre, lo decías tú antes, que conserva un topónimo agareno, o sea, moro, árabe, Bencelá, que perfectamente puede ser traducido como los hijos de Zalá, o de Zalá, y Zalá creo que es la oración o algo así, algo sí. de la oración creo que se llama, que es en árabe. Bueno, pues ya vemos, yo creo que el programa es que verdaderamente ya vamos a tener que ir cerrando, pero es que esto da como para muchísimos programas, ¿verdad, José Carlos? Podemos, si quieres, hacer otro segundo. Sí, habrá que la hacer segunda otro parte, segundo, porque del siglo XV no ha quedado todavía. Porque es que tú traías precisamente pues una serie de datos de tus investigaciones relacionadas con el siglo XV y no ha dado tiempo a llegar, porque nos hemos puesto con una cosa y con la otra, y desde luego que yo creo que esto da para mucho, porque es que hay mucho que decir, porque también muy poco se sabe. Y bueno, y ya para ir cerrando, pues decirte que no podrá ser por desgracia el próximo viernes, porque yo me encontraré también de viaje nuevamente. Parece que me ha contratado una agencia de viajes. El caso es que tengo que partir y no voy a poder estar aquí el viernes que viene, Dios mediante. Eso ya para ustedes también. Ya tendremos ocasión de volver a vernos pues a la vuelta de ese viaje que tengo que realizar la próxima semana. El caso es que ya para despedirnos, José Carlos, pues bueno, aquí han podido ver todos nuestros televidentes pues un papel que no se puede leer desde donde ellos están, pero era pues para hacer propaganda de las primeras jornadas histórico-culturales Augusta Gemela Tucitana, que bueno, que ya teníamos ocasión de hablar en otro programa con su artífice, con José Carlos, que era el que había tomado pues el cargo de organizar todo esto, una actividad cultural de altos vuelos, que bueno, que verdaderamente pues invitamos a todos ustedes a que puedan participar de esta jornada cultural e histórica, muy bien preparada por José Carlos y con personajes de entidad, ¿no? Como por ejemplo recordamos que va a venir don Juan Antonio López Cordero, don Antonio Ortega Luis y don Francisco José Tellez Anguita, nuestro querido amigo y paisano, y bueno, también José Carlos y tantos otros. Para participar, mejor dicho, para asistir a estas jornadas, ¿verdad, José Carlos? Es imprescindible darse de alta, lo que no quiere decir pagar ni un duro, ¿o me equivoco? ¿Cómo es eso? Porque ya dijimos en el programa anterior que, bueno, cuando estuvimos aquí hablando de ello, que las jornadas son gratuitas, pero efectivamente hay que inscribirse. Hay que inscribirse. Bueno, pues yo voy a hacer una cosa con tu permiso, José Carlos. ¿Las inscripciones las tienes tú por aquí? Las inscripciones pueden hacerse en la página, se pueden descargar desde la página web. Pero para la gente que, por ejemplo, no maneje internet y o eso, simplemente, aunque te lo diga a ti o a Luis Gómez, pues entonces, dan su nombre y sus datos. Muy bien, yo no voy a estar esta semana aquí, pero ya buscaremos un lugar donde se pueda, todo interesado, dar de alta. Ya saben ustedes, no cuesta ni un duro, pero es necesario inscribirse. De esa forma, pues bueno, nosotros contaremos también, los organizadores, contaremos con una idea del público que ha seguido esta actividad tan interesante que tú has preparado y que, bueno, que has honrado a Antón Gemeno preparándola, ¿no?
Y bueno, pues ya cerrando el programa, decir lo siguiente: Torredonjimeno ya puede estar cada día más cerca del rescate de su propia historia, de recobrar su verdadera memoria histórica, que es más antigua de lo que suponemos. Quédesenos en el aire que se hicieron unas excavaciones que no del todo podemos estar de acuerdo con ellas. Ahí queda mucho por excavar, se hizo deprisa, mal y corriendo, y no por la profesionalidad de los que estaban allí a cargo de la excavación, que conste, no por eso, sino tal vez por injerencias municipales, injerencias de algunos personajes que otros que ya son suficientemente conocidos en Torredonjimeno. No se hicieron las excavaciones como estaba mandado, no se hicieron verdaderamente unas excavaciones como un arqueólogo hubiera querido hacerlas. Verdaderamente estoy más que seguro, aunque no lo sé, que las personas que participaron en esas excavaciones, los auténticos arqueólogos que ahí participaron, no tuvieron que acabar muy contentos, no tuvieron que acabar ni mucho menos satisfechos cuando las entidades político-administrativas presionan a los investigadores y lo que tienen son ganas de terminar deprisa y corriendo las cosas para después dárselas para inaugurarlas, ¿no? Algunas veces no se inaugura nada y otras veces, pues cuando se quiere ponerse una medalla a alguien, algún político, pues lo que hace es apremiar a esos señores que están allí haciendo su trabajo para que lo hagan cuanto antes y de esa manera ya deshacerse del invento. Ahí queda mucho por excavar, y me temo que va a ser ya difícil después de haber hecho todo lo que se ha hecho, quiero decir, pues esas dependencias del castillo que están ahí y que, hombre, que es para uso de todos y que es una maravilla tenerlas, pero claro que eso es que hay que tenerlo cuando ya se hagan las prospecciones y las excavaciones que manda la arqueología. Yo no soy arqueólogo, pero hasta ahí llegamos, ¿vale? Tengo un poquito de estudios, ¿eh? Entonces, quédesenos eso en el aire. También muy interesante lo que tú decías, eso de Castillo Almohade, ya está bien, hombre, ya está bien, ¿eh? Que es que aquí parece ser que todo lo que suene a moro parece que es precioso, y aquí tenemos todos los andaluces que ser musulmanes por lo visto. No sé quién está interesado en ello, pero aquí todo lo que tenga el marchamo, el supuesto prestigio de Almohade, Almorávide o cualquier zarandaja arábiga es canela en rama. Sin embargo, no se habla de nuestra auténtica historia, de la historia de nuestros antepasados, de los castellanos, de los leoneses, de los gallegos, de los vascos, de los navarros, de los catalanes, de los aragoneses que vinieron a reconquistar esta tierra para Europa y para la cristiandad. Yo creo que este programa pues habrá dado un poco de pistas también a todos esos investigadores que, conscientes de que ya está bien de que se nos falsifique la historia, tanto antigua como reciente, pues emprendan la tarea de dar cuerpo a muchas de las cosas que aquí han ido saliendo. José Carlos va a despedir ya el programa presentando 2 libros, ¿verdad, José Carlos? Muy brevemente, por favor. Sí, bueno, muy brevemente, es decir, los 2 libros que tenemos, ¿no? Siempre en este programa recomendamos 2 libros, ¿no?, de nuestra zona o que tengan que ver con lo que hablamos aquí. Y uno es el libro de Juan Eslava Galán, conocido por todos, no hay por qué presentarlo, que es un libro que hizo él sobre los castillos de Jaén, donde podemos encontrar muchas cosas de las que hemos venido aquí diciendo, ¿no?, sobre el castillo de Torredonjimeno y, en fin, Fuencubierta y los demás castillos que encontramos en lo que es la Marca de Calatrava y también en lo que es la provincia de Jaén, que es bueno siempre saberlo. Y luego el otro libro es un libro sobre la nobleza en la España moderna, que es muy interesante, sobre todo porque aquí tuvimos mucha nobleza en esta época, en la Edad Moderna, en Torredonjimeno, y aquí podemos encontrar algunas pistas acerca de cómo funcionaba esa nobleza, cómo era la vida de esa nobleza, cuyo autor es Enrique Soria Mesa, al que posiblemente, Dios mediante, podemos tener también en unas futuras jornadas que pensamos organizar también aquí en Torredonjimeno. Un nombre también de prestigio, José Carlos. Bueno, pues ahí llevan ustedes sus 2 libros, los 2 libros que recomendamos. Y sin más, pues ya despedirnos, para no cansarles más, que nos hemos pasado de hora, pero yo he estado muy a gusto, como siempre que tengo aquí a un amigo, siempre aquí los que vienen son amigos, lógicamente, así que uno se evita malos ratos. Y después también, pues aparte de aprender mucho con José Carlos, nos queda mucho que aprender porque él tiene muchos más datos que han quedado ahí en el tintero,
pues también he estado muy a gusto con ustedes, como siempre. Espero que sea recíproco y que ustedes también hayan estado pues gozando este programa, enterándose más de su historia, de la historia de nuestro pueblo, de la historia de los pueblos de la comarca, también, lógicamente, de la historia de España. Bueno, queridos amigos, a todos los foros, como siempre, que nos siguen, genealogía, de historia Jaén sobre todo, etcétera, etcétera, y a tantos y tantos amigos que tenemos, pues gracias a que nos pueden ver por internet. Simplemente despedirnos de ustedes y recomendarles pues que lean, que es muy bueno leer, no cualquier cosa, claro, no cualquier cosa, porque hay algunos libros que más vale dejarlos en la librería. Que lean, que aprovechen este fin de semana, que pasen una magnífica semana, 2 semanas, porque no nos vamos a ver hasta dentro de 2 semanas, y simplemente pues desearles eso. Con Dios.